Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Diálogo político debe imponerse en Venezuela. Alto mando político venezolano nuevamente denuncia boicot económico estadounidense. El Estado venezolano inspeccionará empresas y plantas procesadoras de alimentos. Sectores ultraconservadores venezolanos advirtieron ayer que si no se cumplen con sus exigencias, reactivarían una agenda de protestas en todo el país. Uno de los portavoces de la oposición, Enrique Capriles, anunció que esperaban resultados para este mismo viernes, fecha en la que se prevé la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y la dirigencia opositora. Venezuela entrará en una etapa muy peligrosa en caso que la oposición no vea los resultados que espera, amenazó Capriles. El gobierno nacional ha rechazado estas amenazas y reiteró su llamado a mantener el diálogo político. El Vaticano incluso alertó que de romperse el diálogo podría venir un escenario sangriento. El presidente venezolano Nicolás Maduro informó que durante los últimos 16 meses, Venezuela recibió una inversión de $10.708 millones de sus socios en el exterior. El aporte se destinó para fortalecer el complejo de empresas mixtas dedicadas a la producción de petróleo en Venezuela, explicó Maduro. Petróleos de Venezuela firmó el viernes acuerdos por $1.448 millones para potenciar las empresas mixtas Petrodelta y Petrolera Indo-Venezolana Sociedad Anónima, que operan en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. La faja petrolífera del Orinoco es el eje central del Plan 2013-2019 del gobierno bolivariano. Allí se encuentran 300.000 millones de barriles de crudo certificado, el yacimiento más grande del planeta. El alto mando político venezolano denunció el bloqueo económico y financiero que trata de imponer el gobierno de Estados Unidos para generar escasez y problemas económicos a la nación. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, explicó que se trata de bloqueos de cuentas bancarias para el pago de los alimentos que entran al país latinoamericano. Tiene que ver con una guerra contra Venezuela, una guerra que lleva a Estados Unidos a bloquear inclusive hasta las cuentas por donde Venezuela paga los alimentos. En Citibank, por ejemplo, bloquea las cuentas y Venezuela, para pagar los alimentos o pagar cualquier cosa que tenga que importar, ya no lo puede hacer por esa vía y las cosas se retardan hasta un mes porque es imposible debido al bloqueo que le tienen a las cuentas venezolanas. El presidente Nicolás Maduro denunció al banco estadounidense Citibank, quien cerró las cuentas del país en moneda extranjera del Banco Central de Venezuela y el público Banco de Venezuela, el más grande del país. Citibank es el banco intermediario para realizar las transacciones en moneda extranjera. Indicó Diosdado que este plan de boicot económico obedece al interés que mantiene la dirigencia opositora venezolana en pretender salir del presidente de la República, Nicolás Maduro, de su gestión actual de manera inconstitucional. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El 65% de los venezolanos considera que la oposición venezolana está muy dividida. Estos son resultados que presentó la encuestadora venezolana Interlaces. El estudio estadístico señala además que el 66% de los encuestados considera que la oposición solo habla de sacar del poder al presidente de la República, Nicolás Maduro, pero no presentan un plan para resolver los problemas económicos actuales. Al mismo tiempo, la población venezolana encuestada manifiesta en un 64% que la oposición no tiene un líder que los represente. Un 68% de los consultados coinciden que la Mesa de la Unidad Democrática, grupo político adverso al gobierno, debería ayudar al jefe de Estado a resolver los problemas económicos. El gobierno nacional iniciará una inspección en todas las empresas y las plantas procesadoras de alimentos, anunció ayer el vicepresidente venezolano Aristóbulo Isturiz. Le solicito a la gran misión que haga una inspección de cada una de las plantas, todos los que están al frente de esas plantas, todos los personal y equipo de las plantas debe estar aquí con nosotros para discutir. No es posible que tengamos una planta procesadora de plátano y no esté produciendo al máximo. Tenemos un informe de cada planta, con eficiencia, entregados con pasión. Esto es una guerra, compatriota. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegará para hacer las inspecciones y los resultados deben obtenerse en un lapso de 7 días, explicó Isturiz. También declaró que el gobierno nacional no acepta que las plantas de producción de alimentos operen por debajo de su capacidad. El vicepresidente de la República entregó ayer 317 instrumentos agrarios y 39 créditos en el estado Miranda. El gobierno ha otorgado en total 33
3.579 instrumentos para producir unas 887.546 hectáreas en todo el país. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Diálogo político debe imponerse en Venezuela. Alto mando político venezolano nuevamente denuncia boicot económico estadounidense. El Estado venezolano inspeccionará empresas y plantas procesadoras de alimentos. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.